bienvenidos. Es un placer, es un honor para esta librería tener la oportunidad de contar esta tarde con la presencia del profesor Robert Goodwin, autor del libro España, Centro del Mundo, 1519-1682. Antes de nada, yo lo que sí quería decir es que este libro realmente para esta casa no es nuevo. Nosotros lo hemos vendido en inglés extraordinariamente bien antes de la traducción, y quiero felicitar a la editorial porque ha hecho una magnífica traducción perfectamente presentada, y sobre todo lo que quería es pues dar la bienvenida al autor, decirle que estamos muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos por varias razones. En primer lugar, porque este es un libro optimista. Ya va siendo hora de que de una vez por todas se hable de la historia de España con un sentido positivo. Creo que por una vez, no creo que haya muchas, pero en este caso lo hace y de forma rotunda. Este señor desmiente a la Academia Inglesa y nos presenta una historia de España benigna, una historia de España atractiva, que incluso hasta muchos historiadores españoles parece que como si tuvieran cierto miedo en reconocerlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por aportarnos esa expresión tan positiva de lo que es la historia de España y en especial la historia del imperio. Parece como si la leyenda negra fuéramos nosotros los inventores realmente, ¿no? En este caso concreto yo le agradezco mucho que se haya sobrepuesto a toda esa situación y a ese bagaje de la historiografía anglosajona. En segundo lugar, también quiero agradecerle que haya utilizado sobre todo el Siglo de Oro, en especial, los autores no solamente de la literatura, de Santa Teresa, Lope, Calderón y sobre todo Cervantes, de quien se siente enamorado, absolutamente enamorado, justamente en estos momentos en los que para nosotros Cervantes pues tiene una significación especial, puesto que, como sabemos, estamos celebrando el 400 aniversario de la muerte de Don Miguel, ¿no? Entonces, él dice que toma de Don Miguel sobre todo la ironía. Es muy interesante el libro, la verdad. Y bueno, pues no solamente a los autores, a los literatos y a los artistas como Velázquez, sino también a los pensadores, porque se siente deudor de la Escuela de Salamanca a partir de la expresión de Samuel Johnson, al que considera también un admirador, o que él era un admirador de los autores de los pensadores de la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria, Las Casas y demás, ¿no? Y bueno, y además, pues el tercer motivo de mi agradecimiento es porque para esta librería pues es una gran satisfacción el haber podido vender tantos ejemplares de este libro. En inglés hemos vendido muchos y creo que en español pues vamos a vender también. Y nada más, espero que lo pasen muy bien porque él es muy divertido. Bueno, muchas gracias lo primero a todos por venir. También muchas gracias una vez más a esta casa, a la librería Marcial Pons, que tanta tradición tiene en materia de historia y que una vez más nos acoge para una presentación de uno de nuestros títulos. En este caso, España, Centro del Mundo, es un libro, está mal que lo digamos nosotros, por supuesto, porque ya que somos los editores, pero creemos que es un libro muy valioso. Un libro muy valioso en tanto en cuanto no solo trata el Siglo de Oro español, tal y como ha mencionado, de una manera positiva, desde una perspectiva, yo creo que incluso se podría decir hasta nueva, sino porque precisamente conjuga, yo creo, dos aspectos fundamentales. Por un lado, este auge de la monarquía hispánica durante estos siglos, desde su perspectiva de personajes, de campañas militares, de la expansión, y por otro lado yo creo que es una gran aportación y que verdaderamente resulta muy interesante es ese recorrido paralelo, ¿verdad?, con el auge de las artes y las letras en este país, que yo creo que siempre debemos poner en valor, sobre todo durante este siglo, que tantos y tantos personajes como Góngora, Cervantes, Velázquez nos ha dejado. Desde luego no va a ser hoy la labor del editor estar hablando mucho tiempo, porque Robert yo creo que va a dar buenas muestras de
de su conocimiento sobre este periodo y sobre todo de esa forma que él tiene de expresarse tanto en su libro como bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Que es una manera muy directa de llegar al lector, una manera muy directa de poder contar nuestra historia, no tan encorsetada dentro a lo mejor de un academicismo, pero bueno, yo creo que ahí radica precisamente el encanto de este libro, que también es un libro que es riguroso, pero es un libro que llega a todos, ¿eh? Un libro muy ameno y que bueno, yo creo que vamos a funcionar bien con él, ¿verdad, Robert? Venga, bueno, pues muchas gracias. Y primero, muchas gracias a todos vosotros por haber venido esta tarde. Si fuera torero ya tiraba la montera, esperara que se quedara boca abajo y dedicara el libro al público. Pero vamos, que no lo veo, tampoco lo quiero matar en los próximos 15 minutos, pero vamos, que intentaré terminar. Y luego, lógicamente, es un honor estar aquí en esta librería, sobre todo porque la he pisado varias veces en mi vida, he sido cliente y espero seguir siendo cliente en el futuro, así que muchísimas gracias, me colma el vaso estar aquí. Y luego la editorial, que esto no se puede contar fuera de aquí, por favor, pero la edición española es mucho más lujosa y mucho más, me gusta mucho más que la edición inglesa. Y sí es solamente por un poquito, pero está bastante mejor. Por lo cual, como estáis aquí varios de la editorial, pues muchas gracias. Ha sido todo un placer el proceso de editar el libro. Si en algunos momentos escribir el libro me ha dejado un poco desesperado, pero imagino que eso se le pasa a todos los escritores en algún momento. Como he dicho, no quiero hablar mucho porque creo que es una oportunidad para hablar vosotros también, que el público siempre aporta mucho a una reunión como esta. Entonces, en realidad quiero comentar solamente un tema que ha surgido desde que publiqué el libro en inglés, y ahora lógicamente surge más como el libro ha salido en español, y esto es que es una visión optimista de España. Me extraña, me perpleja, hasta cierto punto me irrita, me mosquea que vosotros los españoles siempre estáis hablando mal de vuestro magnífico país. No quiero... Vamos, reconozco que hay varios problemas y que ha habido problemas a lo largo de la historia y que ahora hay unos problemas bastante evidentes en el campo político, hasta cierto punto en el campo económico, pero estas cosas pasan en todos los países. Vamos, en mi país precisamente ahora mismo estamos jugando con la idea de que la Gran Bretaña, vamos, que Inglaterra se quede fuera de la Unión Europea, que es bastante preocupante, bastante más preocupante que 4 individuos no sean capaces de organizar un gobierno. En Estados Unidos está el Partido Republicano, que ha aportado tanto a la historia del país, tanta riqueza de sentimientos liberales en el sentido económico anglosajón, está ahora jugando
con un posible futuro, con un candidato para presidente que oscila entre un peligro y un payaso. Así que hasta en el campo político hoy en día nosotros los anglosajones tenemos algo que envidiar a España. Y pasando a la leyenda negra, no entiendo la obsesión con la leyenda negra, porque es imposible construir un imperio, hacer un imperio, extender un imperio, conquistar otros pueblos sin hacer cosas francamente malas y moralmente indefensibles. Todos los imperios lo han hecho. Y entonces todos los ciudadanos, todos los súbditos que hoy en día somos herederos de culturas y sociedades, naciones forjadas en épocas imperiales y coloniales, tenemos que asimilar eso en nuestro pasado. Y también ha habido cosas buenas. O sea, que no es simplemente que ha habido cosas malas que se tienen que asimilar. Ha habido muchísimas cosas buenas, tanto cosas aportadas a otros territorios, como cosas que nos han venido a nosotros de esos territorios extranjeros. O sea que tampoco tenemos que celebrar el triunfo de nuestras fuerzas coloniales. Tiene que haber un entremedio en que reconocemos los matices. Si fuera un estudio puramente académico, este libro tendría, o sea que me habría dedicado a profundizar más estos temas a un nivel intelectual. Pero fundamentalmente este libro lo he concebido para el lector, lo que denominamos en el mundo anglosajón de las editoriales comerciales, el lector general culto, o el culto lector general. Un misterio, quién será, pero es el concepto de una persona generalizada que compra estos libros. Y entonces, para ese prototipo de lector, se supone que no le vaya a interesar mucho una serie de argumentos basados en profundizar teorías del postcolonialismo, que no le va a interesar cómo ha aportado unas teorías marxistas al postcolonialismo. Eso tiene su sitio, lógicamente, y no quiero menospreciar nada en absoluto ese tipo de argumentos. Pero lo que he querido hacer con este libro, en primer lugar, y hay que acordarse que el libro lo pensé para el mercado fundamentalmente norteamericano, y eso era presentar a un público con relativamente poco conocimiento de la historia de España, lo que había sido España cuando España era el centro de un imperio que dominaba el mundo, o buena parte del mundo, y también enseñarle a ese público que hubo una época en que España dominaba el mundo. De ahí proviene el título.
Y durante mucho tiempo el título del libro iba a ser El centro del mundo, para llamar la atención, y luego España, o The Center of the World, Spain, 1519 a 1682. Precisamente para llamar atención al lector anglosajón, primero para llamar atención al lector anglosajón para que comprara el libro, porque eso es fundamental, pero como una forma no quiero decir enseñanza, porque eso implica la pedagogía y eso ya implica otra, simplemente como una cosa instructiva, como una cosa informativa. Y entonces el libro está escrito así, se basa en personalidades, individuos, caracteres, he introducido un poco de humor de vez en cuando, y confieso que no se me había ocurrido, al pensar en todo eso, todo ese tema de fabricar, de confeccionar un libro para un mercado anglosajón, que primero el título y luego mi forma de tratar el tema podría resultar algo agradecido aquí en España. Yo creo que estoy tan acostumbrado a estar aquí y estoy tan acostumbrado a estar en España muy a gusto y estar con españoles y pensar que España es un país magnífico, encantador, entrañable, con muchísima historia, que se me había olvidado un poco que también España podría ser los españoles, vosotros. El español podría ser otro lector del libro. Y yo creo que allí voy a dejar de hablar y dejar a vosotros preguntar cualquier cosa que queráis preguntarme. Y si no me gusta la pregunta, pues ya me llego a contestar. Pero... Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, en primer lugar felicitarle por lo que nos acaba de decir acerca de su trabajo. Yo no conozco el libro y no he tenido ocasión de que los dueños de la librería me lo ofrecieran alguna vez cuando visito Martial Pons. Celebro por tanto la traducción y te prometo que lo leeré. Por supuesto, también es de agradecer, soy profesor de historia, y afortunadamente ahora bastantes profesores tratamos de dar una idea optimista del pasado de nuestro país, reconociendo los pros y los contras que lógicamente tiene cualquier proceso expansivo como fue el español de esa época. Yo quería hacerte dos preguntas relacionadas un poco, porque no conozco el trabajo por dentro, pero soy capaz de leer el título y el subtítulo. Es el siguiente. Cuando pones centro del mundo, hace referencia a algo que nosotros en España hablamos como que los pueblos peninsulares desarrollaron la primera globalización, tanto desde el punto de vista militar, territorial, como cultural. Antes se ha hablado de la Escuela de Salamanca, que sin duda ninguna tuvo una perspectiva global y no exclusivamente nacional. Y segundo lugar, en el subtítulo también, ¿por qué te delimitas a esos años? El año 1519 podría entenderlo, 1682 no lo entiendo. Bueno, que voy a contestar a mí lo de 1682 primero porque es lo más fácil. Había que cortar la historia, la narrativa en algún momento, lógicamente. Y pensando en una retórica básica,
que mantuve desde la primera propuesta del libro, el primer intento de vender el libro, la idea del libro a la editorial en Inglaterra, hasta la edición aquí, que era dividir el libro en dos partes. La primera parte es, digamos, la parte yang, la parte de Carlos V y Felipe II de establecer un imperio y lo que pasaba en España en aquella época, y la parte yin, que es la segunda parte, que es el siglo de oro en el concepto tradicional literario y extendiendo el concepto al arte. O sea que había la parte del oro y la parte que brilla. Y cuando muere Calderón de la Barca, creo que se puede decir que el siglo de oro en ese concepto se terminó. Y como tenía que terminar el libro en algún momento, pues lo he terminado precisamente con la muerte de Calderón. Y retóricamente me venía bien porque también muere casi a la vez Murillo, que es otro carácter importante en el libro, que también entra en el tema que el libro cuento la historia a través de una serie de mini biografías y Murillo y Calderón tienen papeles más o menos importantes. Por eso 1682. Lo que significa el centro del mundo, al principio fue un concepto retórico para vender la idea del libro. Entonces, hasta cierto punto, interpretar lo que he escrito a través de ese concepto es una expresión inglesa que es poner el burro, poner la mula o poner el carro delante de la mula. Pero también tiene cierto sentido, y lo que quería decir básicamente era que España había establecido un imperio. Hay muchos estudios sobre ese imperio, hay estudios económicos desde la época, desde hace mucho tiempo, pero acá hay muchos estudios importantes franceses, hay los clásicos estudios ingleses y norteamericanos, pero todos tienen al imperio como el enfoque. Entonces lo que quería aportar con este libro era una imagen, una tapiz de España, lo que estaba pasando aquí en Madrid, en Sevilla, en Valladolid, en Castilla, en un pueblo de Andalucía, en un pueblo a consecuencia de la influencia del imperio. Entonces, la idea de poner a España como centro del mundo indica que el libro es un libro sobre España. Y lo que era estar en el centro de ese mundo imperial y colonial. No sé si... A ver, yo me identifico con esos destinatarios que has citado antes, ¿no? Personas que leen, bueno, con un bagaje más o menos relativo de los conocimientos de la cultura y de nuestra historia. No soy historiador, ¿no? En mi trabajo estoy centrado
en adaptaciones históricas para series de televisión. Entonces, lo que más a priori, ¿no?, antes de desgranar bien el libro, mediante una lectura que supongo que va a ser entretenida, es, no sé, como observador, me parece que el oscurantismo que ha habido sobre la historia de España, pues tiene un protagonista, un responsable fundamental, que yo creo que es los historiadores anglosajones, particularmente los británicos. Y observo que en estos últimos años en Estados Unidos pues ha habido como una penetración de la idea de decir, oye, que nosotros tenemos un origen y que ese origen tiene mucho que ver con España, ¿no? Y que esta recreación que estamos viendo continuamente, ¿no?, incluso en la prensa ordinaria, ¿no?, los reflejos de festejos de centenarios, de personajes que han intervenido más directamente en la independencia de Estados Unidos incluso. Y creo observar con gran satisfacción que, si me permites, la osadía de decirlo así, en la provincia americana que tenemos en Europa, esto también está considerándose, ¿no? Y no sé hasta qué punto pues el trabajo suyo pues se enmarca en esta corriente, ¿no?, de bueno, ya está bien, ¿no?, vamos a decir las cosas como son. No faltan historiadores, pues yo en la parte en la que he trabajado por un interés muy específico, veo que la bibliografía y las aportaciones de historiadores españoles es enorme, enorme, gigantesca incluso, me parece a mí, ¿no? Hasta me siento herido porque hayas hablado de historiadores franceses y norteamericanos. Yo creo que aquí en España, bueno, tengo amistades con algunas celebridades por coincidencia en la vida, y creo que, en fin, que las fuentes históricas que la propia España y los investigadores españoles es muy importante, ¿no? Pero a lo que me centraría es en alegrarme de que hay una corriente abierta a lectores mucho más amplios que los especialistas, en la cual creo que se enmarca este trabajo suyo, ¿no? Por lo tanto, me alegro muchísimo de que esta corriente, que como observador me parece que se está produciendo, y me alegra mucho, ¿no?, porque los españoles somos efectivamente destructores de nuestra historia, ¿no?, que no conocemos. O sea, lo vemos en la vida política, lo vemos continuamente, ¿no?, una reflexión, bueno, pero ¿qué base tiene esto? O sea, qué ignorancia, ¿no? No digo del vulgo, sino de personas universitarias, ¿no? Entonces yo doy la bienvenida a este trabajo, que creo que se inserta en una nueva visión, ¿no?, que agradecemos mucho los españoles. Pues muchas gracias. Y como que tenga una anécdota. Vamos. Ese es Drújula. Anécdota. Que, vamos, en primer lugar, siempre ha habido una movida en los Estados Unidos, vamos, siempre no, pero que desde finales del siglo XIX siempre ha habido movida, gente interesada por el pasado español, el pasado hispano, de las partes que pertenecían a los Estados Unidos. O sea que nada más ir a San Agustín, por ejemplo, en la Florida, y el curioso colegio, ¿cómo se llama? Vamos, que hay un hotel construido en el estilo español. Vamos, que a eso me trae a la memoria que un gran hispanista, Richard Kagan, está ahora trabajando en un libro precisamente sobre la moda arquitectónica
de principio del siglo XX, que se llamaba el estilo español, el Spanish Style, que no tiene tanto que ver con España, pero en San Agustín hay una curiosa casa construida con elementos de la Alhambra y de otros edificios lema de España, que no me acuerdo precisamente cuáles eran. Entonces, eso siempre ha existido. En Nuevo México, en los años 40, se celebró la entrada de Coronado, la primera entrada española en lo que hoy en día son los estados de Arizona y Nuevo México. Entonces siempre ha habido ese interés regional, pero intenté, y esto puede ser que he tenido más suerte o mi agente ha hecho un mejor trabajo, no sé, pero intenté vender la idea para este libro, una idea bastante parecida a una serie de editoriales norteamericanas. No, de este libro no, de otro libro, del libro en que estoy escribiendo, el libro que estoy escribiendo ahora mismo, que es sobre todas las partes de los Estados Unidos que en su día han pertenecido al Imperio Español. Y no tenía ningún interés. O sea que era imposible. Ha habido muchísimo interés el año pasado, cuando hemos cerrado el contrato para el siguiente libro. En 10 años ha habido un cambio, o sea que esa es mi experiencia anecdotal. Y por lo cual creo que tienes razón y que se puede localizar este libro, el libro de España, dentro de un cambio de idea en Norteamérica, pero también lo tenemos que localizar dentro de la relación inglesa con España. Y hay una generación, varias generaciones de ingleses que ya hemos venido a España de joven. Había los vuelos charter, ahora hay una generación que ha conocido el lujo de volar en Ryanair. Y hay una generación que se ha ido conociendo España como España, no como un concepto, una idea política, un enemigo. Incluso ha sido una generación en muchos casos históricamente con poco conocimiento de la historia y no habrán tenido mucho conocimiento de la historia de las relaciones entre España e Inglaterra. La Gran Armada siempre es importante en la historia inglesa, pero yo creo que hasta cierto punto nosotros aprendimos cuando aprendimos la historia de la Armada en Inglaterra, España es simplemente como el gran enemigo, que no conceptualizas a España como España, no asocias la España de esa historia con la España de la realidad. Es simplemente un mito, el clásico mito de origen de un pueblo, y es la historia para un inglés es la historia de David y Goliat.
y nada más que eso. Fíjate que en la historia parece que Australia, Nueva Zelanda, son territorios descubiertos, ¿no? por Inglaterra, ¿no? Y sin embargo, los navegantes británicos iban con la cartografía española, ¿no? Es decir, bueno, hay un defecto muy nuestro, que es la envidia, pero yo creo que es un vicio universal, ¿no? O sea, las virtudes y los vicios están vinculados a la naturaleza humana, no a los países concretos, ¿no? En nosotros, creo que en España la idiosincrasia nuestra está muy marcado, ¿no? Pero la envidia creo yo que ha marcado mucho el oscurantismo sobre lo que España estaba haciendo o hacía, ¿no? Porque realmente las relaciones, por ejemplo, durante los Reyes Católicos con el Imperio Británico, claro, era importante las alianzas matrimoniales para España, sin duda, ¿no? Pero también para Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra no era nada importante todavía. Y entonces creo que es muy interesante, ¿no? Esta visión en la que yo creo que se marca este trabajo tuyo, ¿no? Y que es muy interesante que en el propio Reino Unido, pues, no sé, se trascienda un poquito, ¿no? Que no seamos un sitio donde tenemos mucho sol y comidas agradables para venir a pasar las vacaciones, ¿no? Sino que, en fin, tenemos un pasado y que somos herederos de esos momentos, ¿no? Chica, además que es un país, sobre todo que es un país donde es que para viajar, para estar de vacaciones en plan más culto, o sea que no hay mejor país para hacer un tour, ¿no? España es un país a mí me encanta coger un coche, vas de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, comes bien, hay mucho sol, te tomas un vino muy bueno a la hora de comer y a la hora de cenar y todas esas cosas, pero ves ciudad después de ciudad, monumento después de monumento, cuadro después de cuadro, todo magnífico y en un ambiente mucho menos asfixiado por miles de turistas, ¿no? Que se está cambiando, pero durante mucho tiempo eso ha sido posible hacerlo con una serie de servicios de hostelería y de hotel magníficos, pero a la vez con cierto sentido de libertad. Y creo que dentro de lo que es la cultura inglesa hoy en día, yo me localizaría a este libro. Espero que a los ingleses que les gustan ese tipo de vacaciones de turismo antiguo, pues espero que van a comprar el libro y espero que otros que compren el libro vayan a venir aquí a España a disfrutar de ese tipo de viaje. Perdón, que había otra pregunta ya. Sí. Ahora me voy a levantar porque yo no he oído bien lo que han dicho mis otros contertulios. Bueno, pues una pregunta, no es una conferencia, pero es una pregunta un poquito larga. Primero, felicitarlo porque realmente ha empezado con un tono positivo y yo creo que eso lo necesitamos en España. Creo que fue Bismarck el que dijo que España era un país maravilloso porque los españoles llevamos intentando destruirlo varios siglos y no lo hemos conseguido. Dicho esto, todo lo que usted me estaba diciendo me parece muy interesante, entonces tengo que intentar comprimir. Yo soy diplomático, agregado cultural, he escrito libros y tal, y me ha parecido muy interesante su referencia a la Armada Invencible. La Armada Invencible, que como bien dice, fue un poco la visión del David contra Goliat, ha, digamos, influenciado toda la historia inglesa con respecto a España. Y usted ha mencionado también el tema de la leyenda negra. Es un tema evidente que toda la historiografía anglosajona ha tenido en su gran parte, excepto
contadas excepciones, algunas de las cuales están vivos, como John Eliot y compañía, y Parker y tal, y eso no solo ha influido en la mentalidad inglesa, sino que se ha trasladado a los Estados Unidos. No olvidemos, yo he escrito hace poco un libro sobre el tema de Bernardo de Gálvez y la conquista de Pensácola y todo eso, y no olvidemos que los padres de la patria, los Founding Fathers, estaban imbuidos de la mentalidad y de los prejuicios anglosajones sobre España, aunque tenían que pactar con ella por razones evidentes. Eso se ve en los diarios de Sarah Livingston, la mujer de John Jay, el primer embajador en España y el primer secretario de los Estados Unidos. Se ve en Arthur Lee, que hace un diario cuando baja, que no le dejan llegar hasta Madrid. Y es muy importante ver que ya los los estadounidenses, tienen esos prejuicios imbuidos, en definitiva, por la historiografía anglosajona. Dando un gran salto en la historia, pongámonos en 1992, hito centenario, yo era cónsul en Los Ángeles. Es impresionante cómo la figura de Colón, que había sido un héroe, que había ido en un carruaje de mármol en la exposición de 1893, no fue en el 92, fue en el 93, de pronto lo identifican como un agente del colonialismo brutal español y empiezan a salir artículos denostándolo y tal. Entonces, lo que yo le quiero decir, y sobre todo me interesa este libro, pero me interesa mucho más el que va a escribir, hay que tener un poco cuidado. La escuela de Spanish Borderlands de Bolton es una escuela que ha sido muy criticada por sus seguidores en parte, porque consideran que si había leyenda negra, pues esto era leyenda rosa, y que los norteamericanos muchas veces les gusta incidir en la parte heroica del comportamiento. Por ejemplo, usted conocerá que ha habido unas grandes exposiciones en el Museo de Meadows, tal, en donde se enseñan las corazas de Carlos V, pero en cambio, viniendo más pronto, más inmediatamente después en la historia, yo creo que hay todavía muchos prejuicios que intentar eliminar, y bueno, si usted escribe un libro sobre ello, todos se lo agradeceremos. Yo conozco el de mi amigo y compañero de seminario, Felipe Fernández Armesto, y yo quiero mucho a Felipe, pero there is room for improvement. Gracias. Sin comentario. Que muchas gracias. Bueno, Sí. empezamos por detrás. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo le quería hacer una pregunta, y es que dentro de la desconfianza mutua o de la ignorancia mutua que existe entre España e Inglaterra, que yo creo que es bastante, o sea, es tradicional, hay un desconocimiento sobre la historia mutua, tal y como usted ha señalado antes. A mí me gustaría saber su opinión sobre qué influencia tiene la religión, la fe que ha tenido, la fe mayoritaria en ambos países, esa influencia que ha tenido en la desconfianza o en el oscurantismo que se ha pretendido arrojar de un país a otro, porque estamos escuchando mucho cómo Inglaterra ha intentado, bueno, o ha creado, bueno, parece que es casi la creadora de la leyenda negra, con ayuda de Antonio Pérez o quien sea, pero vamos, también me gustaría saber si la religión ha influido precisamente en Sí. lo contrario, es decir, si España, la visión que se ha mostrado desde el poder, desde tiempos precisamente, bueno, más de la reforma, pues ha sido justo la contraria y negativa mutuamente. Nada más, gracias. Sí, que la leyenda negra, en buena parte, vamos, que la leyenda negra yace en los problemas de religión. Yo creo que se podría separar incluso una parte de la leyenda negra que es, o sea que hay un hilo de la leyenda negra que es simplemente una extensión de una leyenda negra católica que ya existía. Además hay que tener en cuenta que esa leyenda negra católica en Inglaterra también tenía su leyenda negra protestante. Entonces que eran dos grupos que se habían matado, y la historia de Inglaterra en el siglo XVII no se puede entender sin comprender el papel de la religión.
Y la religión fue... O sea que la retórica de la leyenda negra incipiente es totalmente marcada por diferencia de religión. Además, los actos, cuando los ingleses sacaron a Cartagena de Indias y otro sitio que no me acuerdo cuál era. Buenos Aires. No, me refiero a Drake de 1570 y tanto, o sea que no, 80 y tanto. Cuando lees el informe inglés, hablan orgullosamente de haber destruido las iglesias con sus ídolos, con sus... Vamos, es que la retórica es protestantismo militante puro. Ahora, siempre se puede buscar un motivo moral para justificar un hecho económico. Y al fin y al cabo, como buen anglosajón, tiendo a pensar que la gente está motivada más por el dinero que por la fe, pero eso igual es porque soy anglosajón. Pero fundamentalmente sí, que fue una diferencia por la fe. Y perdura. No de una manera muy marcada, pero que ese choque sigue existiendo. ¿Alguna pregunta más? Yo soy médico y creo que pertenezco a la especie en extinción del lector culto. Entonces, quería agradecerte este libro, que no he leído todavía, porque me ha hecho mucha gracia, porque al empezar a hablar me recuerdas a mis amigos llanitos. No sé si has tenido que ver o no, pero claro, hablas castellano con acento del sur. Y la segunda cosa es porque yo tuve contacto con Walter Starkey, un irlandés enamorado de España, que vino tocando el violín la primera vez, y es magnífico que tú hayas seguido ese camino. Creo que lo vamos a pasar muy bien todos con el libro. Espero un gran éxito. A mí me habría encantado conocerle gracias. A mí me habría encantado conocerle a Walter Starkey, que tiene que... Es magnífico. Y hablando de la religión y la leyenda negra, otro personaje que me habría encantado conocerlo fue George Borrow, que vino a España a vender Biblias. Perdón, que había... Durante los años de 1519 y 1682, ¿alguien se dio cuenta de que España era el centro del mundo? ¿O ese es un concepto actual? Sí. Vamos, de que España era el centro del mundo... Precisamente no lo sé, pero que había muchísimas... Sí, que había ya por 1580-85 se celebraba la idea de que España era un país muy importante, un centro de algo. Especialmente en Sevilla. Pero es que lo que digo es que hay que acordar que en aquella época Sevilla era como el Nueva York del mundo y Madrid el Washington. Entonces, y que el oro y sobre todo la plata, los tesoros, la riqueza americana, se aportaba a Sevilla en especie, en efectivo. Y representaba en algunos años un 7, un 8% del Producto Bruto de la corona. Pues es que no sé cuánto será el
Producto Bruto del país hoy en día, pero imagínate la cantidad de dinero. Eso es como 20 Fort Knox que llegaba en la flotilla, en la flota de Indias, las 2 flotas anuales, cuando llegaban. Y si no llegaban, hubo problema, porque los banqueros ya no se fiaban de... O sea que... Y claro, donde hay dinero, hay gente de todas partes. Antes, en la segunda mitad del siglo XVI, concentró... Vamos, que esto tiene mucho que ver porque ha surgido la Semana Santa en Sevilla. Que Felipe II empezó a consolidar todos los hospitales de Sevilla, los hospitales que eran fundaciones de caridad de todo tipo, vamos, que algunos eran más bien grupo de socios, de amigos, un sitio para quedarte con los amigos y tal, pero es que no me acuerdo de las cifras, pero la cantidad de naciones, de nacionalidades que tenían su propia hermandad, que tenían su propio hospital, es extraordinario. Había de genoveses, yo creo que había uno que se dedicaba a los ingleses y los no sé qué, había uno que recibía a los turcos, o sea que había reuniones de todas partes del mundo. Y siendo un sevillano, orgulloso de tu ciudad, viendo tanto dinero y tantas personas llegar a la ciudad y las obras que se estaban emprendiendo, la lonja, la casa el archivo de Indias que se estaba construyendo, que sí, pensaban que estaban en el centro del mundo. Yo si hay... quería comentar. Vamos a ver, cuando hablamos del oscurantismo inglés, yo no soy muy culto, yo soy un lector, pero no. Lo que sí, yo desde hace ya años, cuando he querido leer algo de la historia de España de la Edad Media, objetiva y seria, he ido a escritores sajones, a Eliot y algunos más que tengo mala memoria, porque realmente cuando en España un escritor habla bien de la conquista de América, de nuestro imperio, se le califica como retrógrado y como inculto. O sea, aquí tenemos una serie de personas que se llaman cultas que no quieren celebrar la conquista de América porque están celebrando un genocidio, y eso lo estamos oyendo todos los días. Y cuando el 5º aniversario no se quiso botar una nave porque era la exaltación del asesinato y del crimen. Quiero decirte que yo lo que creo es que afortunadamente, desde hace tiempo, hombre, las rencillas nacionales, o sea, no podemos considerar que el rencor entre un país y otro sea producto del oscurantismo. O sea, los americanos despreciaban a los españoles, pero es que los españoles hasta hoy tenemos un sentimiento antiamericano profundo, generalmente. Pero vamos, quiero decirte que aquí el oscurantismo, lamentablemente, hoy día procede de que los pseudo-intelectuales, los progres, los que creen verdaderamente que conocen la historia de España, es un desprestigio permanente de nuestra historia. Y eso ha trascendido a la gente. Y la gente en general, cuando tú hablas de la historia de España, se avergüenza y la critica y la denosta. Y cuando uno lee, como yo he leído a Eliot para hablar de la misma historia nuestra de España, hemos recurrido a sajones, incluso americanos, porque son más objetivos y hablan de las luces y las sombras. Entonces, estos libros son bienvenidos, siguen una línea de conducta que a mí la he seguido, pero creo que van a tener poca repercusión entre nosotros, lamentablemente, y que la historia de España seguirá escribiendo diciendo que España fue una genocida en América. Yo cuando estaba en San Agustín hubiera dado mucho porque cualquier pueblecito español tuviera ese orgullo de ver las banderas españolas y los pendones de Castilla y Aragón y Castilla y León. Eso en España es inconcebible, porque eso le prendía fuego, porque somos así de destructores con nuestra propia historia, y aquí hay una masa intelectual
que está calando permanentemente. Este señor es de series de televisión. Hay que ver algunas series de televisión tratando la historia de España. Son verdaderamente lamentables. Entonces, bienvenido, pero con poco optimismo. Pues cuando era joven había un programa en los años 80 cuando había un presentador muy joven, muy hippie, vamos, con los pelos largos y siempre iba con un chaquetón de oveja, de piel de oveja y sandalia, y se metía en tema de anglosajones. Yo creo que eso más bien porque los anglosajones tenían el cabello tan largo como él. Y resurgió en los años 90, principios de los 90, con un programa, creo que eran 6 episodios de 1 hora, que eran documentales, y se llamaba simplemente Los Conquistadores. Y seguía los pasos de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Aguirre, Cortés, creo, y algunos más. Pero, vamos, en un barquito o a caballo, y lo hacía más o menos, vamos, interpretando un poco. Y, chica, la verdad es que, vamos, tenía su toquecito de la leyenda negra. Me acuerdo sobre todo cuando hizo el programa sobre Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. La primera imagen es de la calavera de una vaca, como, sí, no sé si me estoy inventando ya, los trocitos de carne todavía allí, un ojo medio saliendo, como para ambientar el tema un poco. Pero luego te pintaba la imagen de lo que era ser un conquistador, camino por un desierto desconocido. La parte de la historia que perdió es que la gran mayoría de los conquistadores que iban 3 o 4, lo que se cuenta en las crónicas, por un desierto de Nuevo México, de chileno, normalmente iban con 2 docenas de amigos indios, como dicen ellos. Y la primera entrada, realmente la primera entrada importante a Nuevo México fue de un esclavo. El líder no lo tenían que llamar guía, porque no podían nombrarlo capitán militar, porque era un esclavo. Era el esclavo negro que hizo la travesía de América con Cabeza de Vaca, y lo nombraron efectivamente capitán militar de un ejército de aztecas. Para entrar, y fue con 2 frailes franciscanos, uno el famoso Fray Marcos de Niza, y llegó hasta más o menos la frontera con Arizona hoy en día. Y luego Esteban, el esclavo, desapareció y posiblemente lo mataron, o más probable decidió que estaba harto de ser esclavo y que vivía mucho mejor con los indios, y se escapó a vivir con los indios. Pero que el primer virrey de México, de Nueva España, Antonio Mendoza, nombre de la manera más oficial que podía a un esclavo negro a llevar un ejército de indios, a hacer la primera entrada europea, española, en Nuevo México, te dice mucho de cómo funcionaba ese imperio. También te dice que el primer presidente de México era un zapoteca. Yo no entiendo que un presidente de Estados Unidos sea un Sioux.
Pero eso aquí no se reconoce. Sí. Pero es pero no, eso es lo que digo, que me desespero hasta cierto punto, que se puede contar la historia de una manera ni positiva en el sentido, no en el sentido técnico de la palabra, de una manera positiva, sin ser demasiado positivo, sin ser demasiado negativo. Objetiva. Contar las cosas como eran. Caballero, ¿tiene una pregunta? Sí, muchas gracias. Felicitarle por el esfuerzo y por el trabajo. Voy a salirme un poco de la temática que ha predominado y quería, aprovechando su posición casi muy privilegiada, por cierto, de miembro del Imperio Británico, estudioso del Imperio Español y vendedor de libros en Estados Unidos, ¿cómo percibe usted el momento imperial actual? El momento imperial actual. Pues los imperios hoy en día están casi todos contenidos geográficamente. Todos tienen sus intereses. Pero veo el mundo se está concentrando en la China, otro bloque en Asia, Estados Unidos, cada vez más cercano a Sudamérica, Europa, África, empieza a tener algún sentido continental. Y luego tienes el norte de África, Irak, una parte que todavía no sea clara, no veo con mucha claridad a dónde pueda llegar. Y ese es el espacio que retóricamente intenta dominar, no sé cómo Yihadismo. el yihadismo, pero específicamente los de ISIS, pero que no podemos llamarle ISIS, tenemos que Daesh, gracias, esa es la palabra que estoy buscando. Y entonces la filosofía de Daesh, en cuanto a que tienen una filosofía, porque tampoco es muy filosófico, eso de, bueno, pues vamos a ganar terreno aquí. Entonces, ¿cómo saldrá esa parte del mundo de esa historia? Es complicado. Y entonces, es que lo que digo, que veo los imperios, ya hay 5 imperios y un imperio por venir. Y el imperio por venir es el imperio, el imperio nuevo es siempre el más peligroso para los demás. Vamos, que mucha gente me ha preguntado, pero que en Inglaterra os veis no sé, la relación entre los imperios, el imperio español, el imperio inglés, ¿no? Y británico. Y siempre pienso lo mismo. ¿Cómo que los españoles? Los imperios siempre tienen sus auges y sus ocasos. Eso ya es claro. Es como un proceso económico. Y pues España ha pasado por ese tema 200 años antes o 150 años antes de Inglaterra. Pues lógicamente al caerse en decadencia, realmente en decadencia, no me refiero al 17, pero a finales del 18, el Imperio Español pues ha entrado Inglaterra. Inglaterra ha conquistado la India de otra manera, por negocio, pero el negocio ya
eran épocas distintas. Pero si ha surgido el Imperio Español y luego el Imperio Británico, hemos pasado por una época del Imperio norteamericano, que es de otra manera también, que es más cultural, que es más económico, es una invasión distinta. Lo que pueda surgir en Medio Oriente, esperemos que ganen los buenos. Porque si ellos vienen por nosotros como un Hernán Cortés o un Francisco Drake, peor para nosotros. ¿Alguna última cuestión ya para ir concluyendo? ¿Alguien más? Una próxima convocatoria para una tertulia, por ejemplo. Quizá con perspectiva histórica, en toda esta sucesión de un imperio que sucede a otro, ¿se pueden extraer causas comunes? En la Sí, que coincida más o menos en ese proceso una y otra. Creo que la sobreextensión. Los imperios suelen llegar a no tener suficiente mano de obra, suficientes posibilidades para dominar y luego a los colonializados y los coloniales, lo que pasó en Estados Unidos evidentemente y también en la América española, que llegan a un momento que ya piensan que no necesitan la metrópoli y se separan. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar. Una vez más, muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, yo creo que Robert nos ha dejado unas reflexiones muy interesantes, no solo acerca del libro, sino también referencias a la actualidad de hoy. Así que muchas gracias.